Bueno, ya como hemos visto qué es la derivada, qué significa, vamos a dar ahora eh, unas recetas, cómo se deriva alguna función que depende del tiempo, y eso lo vamos a llamar reglas de derivación. ¿Sí? Y en general todas estas reglas se pueden deducir con la definición de límite que usamos, pero voy a tratar de hacer algunas tratando de utilizar los conceptos que ya hemos visto. Si no lo han visto, vean los videos anteriores. Lo que habíamos dicho es que, por ejemplo, si tenía una función f de t, ¿sí? Eso podría representar la coordenada x de una persona que se mueve sobre una recta, o podría representar el volumen de agua en un balde en función del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si tengo una función f de t, lo que habíamos dicho que la derivada de la función con respecto al tiempo significa el cambio, de nuevo, de la función f de t por unidad de tiempo, en un tiempo t. Y también habíamos visto que, por ejemplo, si yo graficaba, por ejemplo, en función del tiempo, la función f de t, por ejemplo, si me salía una gráfica así, en este gráfico, ¿qué cosa venía a ser la derivada? La derivada venía a ser, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente. Es decir, en este punto, si yo quiero saber a este tiempo t cuánto vale la derivada de esa función f de t, trazaba una recta tangente, y la pendiente, que la habíamos llamado f, vendría a ser la derivada de la función con respecto al tiempo. ¿En qué tiempo? En ese tiempo donde estoy evaluando la derivada, por ejemplo, a este tiempo t. ¿Sí? Esas dos cosas creo que les ha quedado clara, y vamos a tratar de utilizar estos conceptos para que vayan asentando en la cabeza y tratando de ver, tratando de deducir algunas propiedades de las derivadas en función de estas cosas. También vamos a hacer otras reglas de derivación, en el cual sí ya vamos a tener que utilizar explícitamente esa definición de límite cuando, por ejemplo, delta t tiende a 0 del cambio de la función entre el intervalo de tiempo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es, por ejemplo, si la función f de t es una función constante, vamos a decir que es un número c, y este número c es una función constante. Quiere decir que esa función f de t, si hago un pequeño gráfico de esa función f de t en función del tiempo, ¿sí?, la función f en función del tiempo, básicamente va a ser simplemente una recta horizontal y va a ser una constante c. A ver, entonces, pregunta: ¿qué cosa significaba la derivada de una función? Significaba, ¿no es cierto?, que era el cambio de esa función por unidad de tiempo. Si esa función es constante, ¿cuánto está cambiando por unidad de tiempo? No está cambiando nada. ¿Por qué? Porque si no, no fuera constante. La función, si es constante, su cambio por unidad de tiempo vale 0. Y como yo sé que ese cambio por unidad de tiempo es igual a la derivada de f con respecto al tiempo, ¿está bien? Y si yo derivo una constante, por ejemplo esa constante c, con respecto al tiempo, esto significa el cambio de esa función que es constante con respecto al tiempo, y si no cambia, ese cambio tiene que valer 0. ¿Sí? O esto, por ejemplo, lo hemos calculado simplemente de saber qué cosa es, interpretar qué cosa es la derivada.
Y si tengo este gráfico de aquí, también podríamos ver que, por ejemplo, en este punto de aquí, si yo trazo una recta tangente a esa curva, no lo estoy graficando encima simplemente para que se vea mejor el dibujo. Si yo trazo una recta tangente aquí, también sale una recta horizontal y la pendiente de esta recta, ¿cuánto vale? Vale 0. En otro punto, por aquí, si esa función es constante, entonces la pendiente también vale 0. Y ya sabíamos que la pendiente era la derivada de la función con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, con los dos conceptos que hemos aprendido de la interpretación geométrica y de qué cosa significa la derivada, directamente podemos deducir que la derivada de una función que es constante vale 0. Y voy a hacer por ejemplo, para este instante de tiempo, vamos a llamarle T1, para este instante de tiempo, T2, o para cualquier instante de tiempo, si ustedes trazan la recta tangente, cuando la función es constante, esa pendiente siempre va a valer 0. Entonces quiero recalcar esto de acá. Si la derivada de la función con respecto al tiempo es igual a 0 para todo tiempo t, entonces uno también podría deducir que la función es constante, ¿ya? Por ejemplo, yo también podría decir, si la derivada de una función con respecto al tiempo vale 0 y siempre vale 0 para todo tiempo t, entonces la función es constante, y eso lo voy a contrastar, ¿sí? Esto de acá, por lo menos para aclarar ciertas cosas, porque también vimos en los videos anteriores que por ejemplo, si la derivada de la función con respecto al tiempo era igual a 0 para algún instante de tiempo, t, entonces lo que podríamos decir es que f tenía un máximo o mínimo en el tiempo t, ¿sí? Y ese era el otro concepto que teníamos así. Simplemente estoy recalcando que, por ejemplo, si yo encuentro que la derivada de alguna función f, su derivada vale 0 para cualquier tiempo t, como se ve acá, para cualquier tiempo t siempre la derivada vale 0, entonces uno puede deducir que la función es constante. Y por ejemplo, si encuentro que la derivada de la función es igual a 0 solo para algún instante de tiempo, no para todo tiempo t, sino en cierto instante de tiempo, vamos a poner, hago el gráfico aquí para esto de acá. Si acá tengo el tiempo y acá tengo la función f, entonces simplemente, por ejemplo, si en este punto vemos por la interpretación geométrica que en este punto la derivada vale 0 cuando estamos en el máximo, por ejemplo, si para este tiempo t1 la derivada vale 0, y no es para todo tiempo, porque después acá ustedes pueden darse cuenta que aquí la derivada va a cambiar, solo vale 0 para algún instante de tiempo. Entonces en esos casos uno dice que la función está en un máximo, y si la función fuera al revés estaría en un mínimo, ¿sí? Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente regla de derivación, que básicamente dice lo siguiente, ¿sí? Vamos a tratar de borrar esto de acá. Dice lo siguiente, que tiene que ver cuando yo tengo dos funciones y, por ejemplo, si derivo esas dos funciones y las estoy sumando, ¿a qué cosa es igual esa derivada? Por ejemplo, vamos a poner cuánto vale, por ejemplo, la derivada de una función, que es f más una función g, ¿sí? Ahorita vamos a explicar
esto de acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función f de t y una función g de t, si yo construyo la suma, una función nueva, que es la suma de esas dos funciones, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de esa suma de esas dos funciones? Entonces, para ver eso, supónganse que, recordando como antes, supónganse que tienen un balde de agua, y este vamos a llamarle el balde de agua 1, y tengo otro balde de agua de plástico, ¿no es cierto?, lleno de agua, que vamos a llamarlo 2, y supónganse que aquí está entrando cierta cantidad de agua, aquí está entrando cierta cantidad de agua, ¿sí? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, supónganse que F es igual al volumen del balde 1 y G es el volumen del balde 2. ¿Está bien? El volumen de agua que hay en el balde 1 y el volumen de agua que hay en el balde 2 son F y G. Entonces vamos a pensar un ratito. De nuevo, ¿qué cosa era la derivada de la función f con respecto al tiempo? Que en este caso sería cuánto vale la derivada del volumen que hay en este balde 1 con respecto al tiempo. Eso significaba cuánto estaba cambiando el volumen de agua 1 por unidad de tiempo. De igual manera, la derivada de g con respecto al tiempo significa cuánto está cambiando el volumen de agua que hay en el balde 2 por unidad de tiempo. Entonces, si eso es ya está, ¿sí? Eso es lo que quiero que se acuerde. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir h es igual a la función f más g que quiero derivar, y esto vendría a ser ¿qué cosa? Si lo interpretamos aquí, sería el volumen total de agua en los dos baldes, en los dos baldes que tenemos, en los dos, en uno y en dos. Entonces, a ver, si yo tengo, entonces lo más lógico, ¿qué cosa es? Supónganse que acá está entrando 1 litro de agua por segundo. Quiere decir que la derivada de f con respecto al tiempo es 1 litro por segundo. Aquí, por ejemplo, supongamos que está entrando agua en 2 litros por segundo. Entonces, en total, a esos dos baldes, ¿cuánto está entrando? Sería la suma de 1 litro por segundo más 2 litros por segundo. En total estaría entrando 3 litros por segundo. ¿Y cuánto sería el cambio por unidad de tiempo del volumen total? Eso, obviamente, sería 3 litros por segundo. Entonces, lo que vamos a decir, simplemente, es que, por ejemplo, si yo tengo la derivada de la función h, que es el volumen total de agua que hay aquí, con respecto al tiempo, tiene que ser ¿qué cosa? Simplemente es, vamos a ponerlo aquí, esto es el cambio del volumen total, vamos a ponerle por unidad de tiempo. ¿Y cuánto sería el cambio de volumen por unidad de tiempo? Como hemos dicho, el volumen total, ¿cuál es su cambio por unidad de tiempo? Es la suma de los cambios por unidad de tiempo de este de aquí y de este de aquí. Entonces, simplemente lo que voy a decir que la derivada de h con respecto al tiempo, ¿cuánto cambia? El volumen total por unidad de tiempo, que es esa función h, sería la suma de los dos cambios de volumen por unidad de tiempo, que sería la derivada de f con respecto al tiempo, más, obviamente vendría a ser la derivada de g con respecto al tiempo. Y ya está. O sea, si sabemos, por ejemplo, qué cosa es qué significa la derivada, no tenemos que hacer ningún cálculo matemático, simplemente esto es lógica. ¿Cuánto cambia el volumen total por unidad de tiempo? Es la suma de los cambios de volúmenes de cada uno de los recipientes por unidad de tiempo.
Entonces cada vez que tengamos dos funciones que se están sumando y la voy a derivar, ¿a qué es la derivada de esa suma de funciones? Es simplemente igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, si tengo una función f de t. ¿Está bien? Y supónganse que genero otra función, simplemente lo multiplico por c, donde c, si quieres, es un número que pertenece a los números reales, cualquier número, ¿sí? Es un número cualquiera, puede ser positivo o negativo, pero es un número. Esto es una función que depende del tiempo. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahorita, cuando yo derivo con respecto al tiempo, una función f de t que ha sido multiplicada por una constante c. Por ejemplo, esto de acá, nos estamos preguntando cuánto vale. Y esto también es fácil de deducir sin hacer muchos cálculos. Simplemente pueden pensar, recuerden lo que hemos dicho ahorita, acá tenía un volumen, vamos a poner un volumen 1 de agua, que se puede estar llenando, hay un cierto cambio de volumen del balde 1 con respecto al tiempo, y vamos a poner otro balde 2, en el cual el volumen de agua está entrando cierto volumen de agua y eso están cambiando por unidad de tiempo. Entonces vamos a decir, supónganse que yo tengo que F es el volumen de este recipiente 1 y vamos a decir que que también por ejemplo, estos baldes han sido llenados desde cero con la misma cantidad de agua por unidad de tiempo. Eso quiere decir que esos baldes siempre van a tener el mismo volumen. Supónganse que lo llamo, tendría que ser la misma función F. Es decir, los volúmenes de agua en ambos recipientes siempre son igualitos. Entonces, por ejemplo, si el volumen total de esto de aquí, el volumen total de agua que hay ahí, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser F más F, que vendría a ser igual a 2F. Ese vendría a ser el volumen total de agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con lo que hemos dicho anteriormente, si yo derivo con respecto al tiempo, por ejemplo, el volumen total de agua, que es 2F, eso simplemente ¿qué cosa es? Es como derivar con respecto al tiempo la propiedad que hemos visto anteriormente, que si yo tengo F más M, la suma de dos funciones, esto simplemente, perdón, es la derivada, es la suma de cada una de las derivadas, derivada de F más derivada de F con respecto al tiempo, y esto que me da, si son igualitas, me saldría dos veces la derivada de f con respecto al tiempo. Entonces, de ahí podemos intuir, por ejemplo, si he construido una función que es multiplicar el número 2 por la función f, la derivada, ¿qué cosa es? Es simplemente esa constante 2 multiplica la derivada de f con respecto al tiempo. ¿Sí? Esa es una regla. Entonces, si esto lo generalizamos, diríamos, si tengo la derivada con respecto al tiempo de una constante c por la función f de t, ¿qué pasó aquí? Si acá estaba multiplicando por 2, este número 2, uno dice, para acordarse mnemotécnicamente qué cosa sucede cuando multiplico por el número 2, que el 2 sale de la derivada. Es que ahora, si tengo 2f, el resultado va a ser 2 por la derivada de f con respecto al tiempo. Entonces, aquí también vamos a decir, vamos a usar este lenguaje. Vamos a decir, tengo una constante por una función, lo que puedo sacar es esa constante de la derivada. Pongo c y pongo la derivada de f con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces ya está. Entonces, esta propiedad es, simplemente, si multiplico una función por un número, ¿a qué es igual a eso? A ese número por la derivada de esa función con respecto al tiempo. Y uno vulgarmente dice,
ese número sale de la derivada. Bueno, está pasando un helicóptero, así que ojalá que me hayan escuchado.